porque lo que se ha vivido en Ecuador ha sido una semana de furia como colofón de 3 años en el que el narcoterrorismo ha puesto literalmente de rodillas a un país. En 3 años el crimen organizado en este país ha convertido a Ecuador en el tercer país de mayor índice de criminalidad. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, no es muy difícil explicarlo. El Estado perdió el dominio el monopolio del uso de la fuerza. Ya lo hemos visto, los motines en las cárceles, los atentados narcoterroristas en las calles, la fuga de presos, ¿no? Las masacres al interior de los penales. Espantoso, unas ciudades literalmente sitiadas, como en México, en Ecuador, por el narcoterrorismo. ¿Qué pasó? Un Estado ineficiente, un sistema judicial y penitenciario gangrenado de corrupción. Y entonces usted dice, esto es muy diferente a lo que está pasando en el Perú. No, no es muy diferente. Y por eso es que miramos con temor la posibilidad de que eso pueda ocurrir en el Perú. ¿Qué hace esta noche Richard Apolo? Richard Apolo se remonta a qué es lo que terminó fortaleciendo a las mafias narcoterroristas ecuatorianas. Y entonces se va para atrás en la historia y encuentra que todo tiene que ver con la extradición del Chapo Guzmán. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, sí, la extradición del Chapo Guzmán y luego también la firma, el acuerdo de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí las mafias narcoterroristas en Ecuador empezaron a reorganizarse para tomar el control de los puertos de salida de la droga que se produce en el Perú y que se produce en Colombia. Tomar el control de los puertos. Y claro, ¿con qué armamento? Según un informe de Ojo Público, el 52% del armamento que utilizan las mafias ecuatorianas es de origen peruano, del arsenal de las Fuerzas Armadas peruanas. Un informe muy completo, por cierto. Pero no solamente eso. Estas mafias han extendido sus tentáculos y están operando en el Perú, que es lo más peligroso, ofreciéndoles a las organizaciones peruanas ingentes cantidades de dinero para organizarse, para actuar y para buscar también el control de puertos de salida de la droga. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior, el ministro Otárola? Que, por cierto, el 93% de los peruanos dicen, ya es momento de cambiar, ¿no? Ya es momento de cambiar. Richard Apolo. Son los últimos momentos de Joaquín Guzmán Loera, o simplemente el Chapo Guzmán en tierras mexicanas. La imagen data del 19 de enero del 2017, es decir, 7 años atrás, cuando entonces el narcotraficante mexicano más grande y poderoso de los últimos tiempos era puesto en un avión con rumbo a Nueva York, extraditado a los Estados Unidos. Aquella extradición, dicen hoy en día los especialistas, fue uno de los puntos de quiebre para entender que aquel suceso tendría, como veremos en este reportaje, repercusiones graves en la dinámica criminal ecuatoriana, haciéndola desde entonces más violenta, más salvaje, más incontrolable, con 22 grupos criminales existentes, 2 de los más fuertes, los choneros y los lobos. Bandas criminales que, gracias a sus alianzas con el narcotráfico internacional, parecen haber hackeado al país a lo largo de muchos años atrás. Son los brazos, los músculos de los narcotraficantes. El Chapo tenía antes al Salvador, a la Mara Salvatrucha, tenía a las pandillas como la A-10,000, como todas estas pandillas de México, todas trabajando para un cartel, desde el mismo Colombia. O sea, esto está mucho más organizado que varios gobiernos juntos. La lucha entre mafias es por el tema de la droga, porque quien controla los puertos de salida controla el negocio. Una violencia que corría el riesgo por la fragilidad de las instituciones gubernamentales en países de la región de avanzar a todo galope, con el peligro de replicar lo sucedido en Ecuador en países como el Perú. Siempre sucede eso, el narcotráfico usa bandas delictivas para una distracción de la ciudadanía y de la prensa, básicamente, ¿no? Es como acá. ¿Ya? ¿Qué está sucediendo con el Tren de Aragua? Sicariato, extorsión, secuestros planificados, trata de blancas en prostitución. Teniendo en cuenta que siempre en busca de nuevas rutas de embarque de la cocaína, los narcotraficantes podrían estar estudiando como posible nueva ruta a futuro.
el puerto de Chancay, hoy en día en construcción y que se convertiría, una vez culminado, en uno de los más grandes e importantes puertos de Latinoamérica. Va a ser un puerto mucho más grande que cualquier otro puerto del Pacífico Sur. Si no hay controles debidos en el puerto de Chancay, el riesgo es que lo que ahora está pasando en Ecuador empiece a pasar en el Perú. La razón por la que en el Perú no sufrimos tanto las consecuencias de la producción de droga en nuestro país es que se produce en la Amazonía y desde la Amazonía se está yendo cada vez más hacia el Atlántico. Y entonces atraviesa solamente regiones de la Amazonía relativamente despobladas. Pero perfectamente podría ir de la Amazonía al puerto de Chancay para embarcarse hacia mercados de destino en el este asiático, Estados Unidos o Europa. Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, es, dicen, el criminal más sanguinario del Ecuador. Un delincuente que, a pesar de estar 13 años en prisión, era el amo y señor de su negocio delictivo que dirigía a sus anchas desde la cárcel regional de Guayaquil, esa a donde exactamente una semana atrás las fuerzas del orden lo fueron a buscar para trasladarlo a un penal de máxima seguridad. Sin embargo, por más que lo buscaron, no lo encontraron. Fito había fugado. Lo que no se sabe es cuándo, ni mucho menos cómo. El poder de Fito en prisión era tal que en julio del año pasado grabó desde la cárcel este video haciendo un llamado, entre comillas, a la paz con los demás grupos criminales ecuatorianos. Acordamos se termine la vacuna, secuestro, extorsiones y muerte violenta. Y como compromiso de la buena fe, hacemos entrega voluntaria de las armas, lo cual demuestra nuestra fe de compromiso que la paz y la seguridad regrese al país ecuatoriano. Aquello cayó en saco roto, pues la violencia no se detuvo, sino al contrario, arreció a tal punto que en septiembre del año pasado fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había denunciado que Fito lo amenazaba de muerte. Pero ¿cómo los Choneros y Fito lograron pasar de ser una de las más importantes bandas criminales ecuatorianas a ser socios estratégicos del cártel mexicano de Sinaloa? La respuesta, según Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Ciudadana del Perú, APROCET, la explicación se remonta a 2009, con una decisión tomada cuenta por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. Decisión que los cárteles mexicanos, al parecer, verían como una oportunidad imperdible de negocio. Supongo que tiempo atrás se dedicaban, entre comillas, a la extorsión, a diferentes delitos. Pero vieron en el narcotráfico la forma de hacer dinero más rápido y mucho más. A ver, mira, acá yo tengo un estudio, porque he hecho un análisis. ¿Qué sucedió en el año 2009, no es cierto? Rafael Correa era presidente y había un grupo de una base estadounidense antinarcóticos. ¿Dónde estaba esa? Estaba en Manta, en la ciudad de Manta. Ahí en Ecuador. Ahí. En Ecuador, en la ciudad de Manta. Ya. Y la votó. ¿Por qué? La sacó. ¿Por qué? Nunca se supo por qué. Pero se fueron y ahí empezaron los problemas, el manejo de los narcotraficantes ya libres de esa base norteamericana importante y comenzaron a crecer, hasta lo que hoy se dio. Fue entonces que los narcotraficantes mexicanos comenzaron, dicen, a penetrar Ecuador, que pasó de ser el país más seguro de la región a convertirse en la más insegura de Latinoamérica, gracias a la criminalidad, esa que antes se dedicaba a la extorsión, prostitución y sicariato, y que vieron en la cocaína la forma meteórica de que su poder delictivo creciera, e incluso más allá de las fronteras, al punto que hoy señalan los entendidos ramificaciones del negocio delictivo de bandas ecuatorianas, los choneros, los lobos y los tiguerones estarían intercambiando información y logísticas con bandas venezolanas en el Perú, e incluso en delitos como la trata de personas asociada a la prostitución e incluso prostitución de menores de edad, una de aquellas mafias desarticuladas en un operativo exitoso esta semana llevado a cabo por la Policía Nacional, permitió que se rescate a 40 víctimas, muchas de ellas menores de edad. ¿Qué relación podría haber en el negocio de la prostitución aquí
y lo que está sucediendo en Ecuador? Hay 4 actividades criminales que son muy productivas económicamente: el tráfico ilícito de drogas, el comercio de armas, la trata de personas y la minería ilegal. Y en los últimos años esta transnacionalidad ha encontrado vínculos para poder relacionarse. Entonces, estos comparten información, comparten actividades, se venden armamento entre ellos, ¿no? Entonces, es una figura que ha meritado también que las policías de Latinoamérica hagamos un trabajo en conjunto. Ya hemos tenido reuniones y ahora estamos enlazados con todos nuestros pares de Sudamérica principalmente para poder detectar quiénes son las personas que operan y colocar como blancos objetivos a las organizaciones criminales que se desarrollan en diferentes actividades ilícitas. Precisamente en cuestión de venta de armas y municiones entre bandas internacionales del crimen, el año pasado la policía peruana detectó lo que al parecer era la venta ilegal de municiones desde Perú hacia el Ecuador, que al parecer terminaban en manos de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, cuyo líder, Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, también, al igual que el líder de los choneros, alias Fito, se encuentra prófugo. 2 bandas que han logrado, gracias a los narcodólares, penetrar incluso en diversas instituciones estatales del Ecuador. No existe narcotraficante que no tenga jueces en su bolsillo. No lo hay. Por ejemplo, estos narcos que se escaparon, había, digamos, la voluntad de trasladarlos a prisiones de mayor seguridad. A veces los jueces decían que no los trasladen. ¿Los mismos jueces? Los mismos jueces. Y uno dice, a título de que un juez declara que un jefe de narcotráfico no debe ir a una prisión de máxima seguridad, probablemente esté en la nómina de los narcos. Farid Cajat, quien está próximo a publicar su libro Contra la amenaza fantasma, señala que cuando el Chapo Guzmán fue en el 2017 extraditado a Estados Unidos, el equilibrio del negocio del narcotráfico se desestabilizó en desmedro de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, que trabajaban en Ecuador con los choneros y los lobos, respectivamente. Sin embargo, luego de la extradición del Chapo, pequeños narcotraficantes mexicanos vieron una oportunidad e ingresaron al mercado ecuatoriano, captando pequeñas bandas criminales en ese país y buscando un espacio para el traslado de droga a través de puertos ecuatorianos, con destino a Estados Unidos, pero sobre todo a Europa y el este asiático. Se calcula que 800 toneladas anuales se trafican por aquellos puertos. Esmeralda, Guayaquil y Manta, de norte a sur. ¿Cuál es El más grande es Guayaquil, porque es en general mucho más grande como puerto también. Por ahí sale mucho más comercio legal, pero ese es el tema. El cálculo es que no se revisa más de 20% de los contenedores. Y el tema ahí es que cuando se dividen, estos no son competidores como los que compiten produciendo zapatos, que cuando tienen conflictos de interés van a un juez. Estos cuando tienen conflictos de interés van a las armas. Además de la extradición del Chapo en el 2017, al parecer la firma de la paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC en el 2016 contribuiría al crecimiento de la narcodelincuencia en el Ecuador. Pues no toda la guerrilla habría estado de acuerdo con la paz y habría sido entonces que los disidentes de las FARC decidieron seguir con sus negocios ligados al envío de droga, pero ahora a través de puertos ecuatorianos como nueva ruta. Las FARC en Colombia, que eran las que controlaban la droga que iba a Ecuador porque ellos controlaban esa zona, Nariño y Putumayo, los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia, los choneros en Ecuador y el cartel de Sinaloa en México. Hoy en día lo preocupante para nuestro país es que lo sucedido con el Ecuador se pueda replicar lamentablemente en el Perú, si es que no hacemos nada para impedirlo. Ninguna otra actividad legal o ilegal genera tantas utilidades como el narcotráfico. Entonces, si tú le dices a gente que hoy en día está en la extorsión, vas a ganar más dinero a través del narcotráfico, probablemente deriven en esa dirección, no lo dudo. Factores que han llevado a Ecuador a estar como estuvo, ¿no? Y como está, porque todavía no se resuelve al 100% del problema. Corrupción. Pregunto yo, ¿hay corrupción en este país? Sí la hay. La inseguridad y hacinamiento en nuestras prisiones. ¿Tenemos esto en nuestro país? Sí lo hay. Existencia de bandas más organizadas y con mejor logística que la autoridad. ¿Está pasando eso en Perú? Está pasando eso en Perú. Una lista de preocupantes similitudes que como país compartimos con nuestro vecino. Un caldo de cultivo
que requiere un urgente plan decisivo y efectivo que impida mirarnos a futuro en el mismo espejo que Ecuador, sitiado, lamentablemente hoy en día, por la narcocriminalidad. ¿Saben ustedes cuánto dinero mueven las economías ilegales en nuestro país? 7.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que mueve un abanico de actividades ilegales. Estamos hablando de actividades que van desde el narcotráfico, la minería y la tala ilegales, pasando por la extorsión, el sicariato, el contrabando y, por supuesto, la prostitución, la explotación sexual y la trata de personas. Esta prosperidad de economías ilegales, de economías criminales en un país en recesión, solamente es posible porque la corrupción hace rato que ha perforado a las instituciones encargadas de investigar, de controlar y de perseguir estas actividades ilegales. Pero además, estas organizaciones han logrado tener de algún modo, logrado instalarse de algún modo en el quehacer político de nuestro país, financiándolo. Y esto no es una novedad, ¿no? Organizaciones criminales, economías informales que financian pequeñas organizaciones políticas que finalmente llegan al poder, llegan a algún cargo de representación y luego pasan la factura. Es peligrosísimo, porque así como en Ecuador el Estado perdió el control del monopolio de la fuerza, bueno, los peruanos estamos viviendo en carne propia también eso. También estamos viviendo cómo las organizaciones criminales operan desde los penales, o nos estamos olvidando que aquí en Día D denunciamos en sendas oportunidades cómo es que en los penales tenían call centers para ejercer la extorsión a diestra y siniestra, cómo desde los penales se ordena extorsionar, asesinar con ejércitos armados de sicarios que operan a plena luz del día y en estado de emergencia. ¿Por qué menciono el tema del estado de emergencia? Porque esta fue una de las medidas que la presidenta Dina Boluarte sacó, ¿no? O sea, como respuesta a una situación que viene escalando sin control. Estaba en Nueva York y dijo, estado de emergencia para 3 distritos donde se ha seguido matando gente con absoluta impunidad. Por eso es que la encuesta de Datum, que se ha publicado el día de hoy y que se ha conocido, el 90% de los peruanos dice cambios en el gabinete urgentes, ya. 63% dice que el ajuste debe ser total, incluyendo a su premier, Alberto Otárola. La desaprobación de la presidenta Dina Boluarte ha llegado al 85% y la de su premier en 76%. El ministro del Interior tiene una desaprobación de 67%. ¿Qué ministros encabezan la lista de los que deben ser cambiados? Vamos con esa lista brevemente para ya irnos a la pausa. La encabezan el premier Otárola, el Ministerio del Interior 26%, el Ministerio de Salud 25%, Ministerio de Economía 21%, Educación 19%, 18% Consejo de Ministros y luego está el ministro de Defensa 11%. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con el día a día de los peruanos, con la seguridad, con la educación, con la salud, con la economía? Estamos en recesión, no hay chamba, aumenta la informalidad, aumenta el desempleo y aumenta la inseguridad. Y no hay plan que funcione, porque el plan Boluarte fue un bluff y supuestamente están trabajando en algo nuevo que no conocemos qué es. Y mientras tanto tenemos a un ministro del Interior que se aparece en una conferencia de prensa para decir ya capturamos a los asesinos de la masacre de Patás y resulta que no tenían ninguna relación. Un ministro más preocupado en salir en las fotos que realmente sentarse a diseñar un plan estratégico que ponga freno a lo que está pasando y que no sea Ecuador el espejo en el que hay que mirarnos. Y ojo con lo que viene después de la pausa.